Molt bona tarda i benvinguts a un nou programa de l'Hospitalet en Joc. 19 medalles s'ha sumat l'Hospitalet Atletisme al darrer campionat de Catalunya amb 4 ors, Javi Lorente als 400 tanques, amb rècord del campionat, Julia Lillo als 800, Paula de Juan als 400 tanques i l'equip femení de 4x400 format per Martina Zunino, Laura Bou, Berta Calvera i Julia Lillo. A més, destaca també l'or de l'hospitalenc Bernat Canet als 100 metres llisos. Gran actuació, doncs, d'uns atletes que ara preparen el següent gran objectiu, el Campionat d'Espanya de finals de juliol. Dit això, repassem la resta de titulars d'aquest dilluns 6 de juliol. Ens visita Javier de Sant Nicolàs, exdirector esportiu del Club de Centre Esport L'Hospitalet. Amb Nico parlarem sobre la seva sortida de l'Hospi, els motius i com veu ara ell el conjunt ribenenc. El Tour de França passa per l'Hospitalet i reuneix a centenars d'aficionats del ciclisme. La segona etapa de la competició ciclista més important del món va acabar a Barcelona i en el seu recorregut va passar per la carretera de Collblanc. El 3x3 posa punt final a la temporada de bàsquet de la ciutat. Organitzat pel Club Bàsquet L'Hospitalet, va reunir a més de 100 joves, jugadors i jugadores. Doncs avui tenim amb nosaltres a l'exdirector esportiu del Centre d'Esport L'Hospitalet, Javier de Sant Nicolàs. Nico, ¿qué tal? Buena tarde, Nico. Buenas tardes, Andrés. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ahora ya, bueno, habiendo pasado ya más de una semana, ¿no? 8 días exactamente de cuando me dieron la noticia, pues ya asimilándolo y nada, y como aquel que dice, pues ya he pasado el duelo, ¿no? Y a seguir, al final, pues esto es la vida, ¿no? Y hay que seguir para adelante. T'esperaves? Tu esperaves que això, que un 28 de juny et diguessin que no continuaves com a director esportiu de l'Hospi? No, no, o sea, para nada, o sea, ha sido, bueno, una noticia que es que no me podía esperar, ¿no? O sea, al final, como ha sucedido todo, ¿no? O sea, acaba el playoff, damos las bajas que tenemos que dar, hacemos varias renovaciones, fichamos al entrenador, o que al final es un entrenador que viene conmigo de la mano, hacemos varias incorporaciones, todos los jugadores ahora que se están firmando, todos les pasamos propuesta cuando yo estaba director deportivo, y pues a un 28 de junio por una videollamada de los 4 inversores solamente Tiago y Jordi fueron los que se conectaron, porque las otras 2 personas ni se conectaron. Me comunican que hay que separar, bueno, que desde ese día separamos nuestros caminos a nivel laboral y bueno, pues no me lo creía, ¿no? Pensaba que era, o sea, una película, ¿no? Porque, o un sueño, porque ya digo, es que en ningún momento me lo podía esperar. Clar, deies que no t'ho esperaves, es fa per videotrucada, no sé si t'hagués agradat un altre tipus de forma de dir-te que no continuaves. Es que, Andrés, sinceramente, ya la decepción es máxima, por videollamada ya me parece, bueno, un poco surrealista, ¿no? Pero sí que es cierto que he tenido compañeros de profesión, amigos, que le ha pasado una situación similar o incluso peor, no en el Hospitalet, sino en cualquier otro club, y a veces han sido por WhatsApp, otras por videollamada, otra por correo electrónico, entonces a mí me lo hacen en una videollamada, ya digo, o sea, me hubiese gustado pues que hubiesen sido sinceros, ¿vale? Porque yo creo que no hay una sinceridad de los motivos que me dan. Pero bueno, al final los que deciden lo han decidido hacer así y simplemente pues hay que aceptarlo, aunque no lo comparta, pero el club ahora mismo es de ellos, ¿no? O son los que mandan y ya está, hay que aceptarlo y, como he dicho al principio, a seguir. Dius que creus que n'hi ha sinceritat en els seus motius. Quins són els motius que et van donar el 28 de juny? Bueno, a mí cuando, ya digo, me hacen la videollamada, que yo pensaba que exactamente Jordi fue el que me escribe en un grupo de WhatsApp que tenemos Jordi, Tiago y yo desde el día 1 de proyecto, y comenta: Nico, ¿te podemos llamar? Y yo dije que sí, ¿no? Y Tiago, bueno, se menciona a Tiago por si él se podía conectar, nos conectamos los 3 y yo lo primero que pienso pues es que vamos a hablar de cualquier cosa relacionada con el equipo, ¿no? Tanto primer equipo como fútbol base, como cualquier tema que hemos ido hablando durante más del año que hemos estado juntos, ¿no? Y lo que se me comunica es que ha habido una pérdida de confianza, y que, ahora mismo la planificación del primer equipo a nivel de jugadores, tanto que hemos renovado, gente que tiene contrato, gente que estamos fichando, pues no le da garantías de poder ser campeón, ¿no?
A mí me sorprende porque al final, ya digo, esto suele suceder pues cuando acaba el playoff, ¿no? Pero al final me lo dicen a 28 de junio, cuando ya hemos renovado 3 jugadores de la actual plantilla que habíamos acabado, fichamos al entrenador, fichamos ya 4 jugadores que ya estaban firmados y anunciados y venía un quinto el día siguiente, como es el caso de Bafode. Entonces, ostras, es un motivo que me choca, ¿no? Entonces, también me alegan que, bueno, que los últimos días ha habido una serie de discusiones en el grupo de WhatsApp que ya tenemos con el resto de inversores, y ya digo, no ha habido ninguna discusión fuera de lo que es un poco el tema trabajo, ¿no? Lo único que yo sí que he dicho, pues lo que pienso y lo que creo que debería ser el OSPI pues 2026-2027, ¿no? Que al final la actualidad de fichar un jugador de segunda red o un jugador top de tercera, desgraciadamente, pues tiene un coste, ¿no? Entonces llevábamos ya semanas hablando un poco del presupuesto, ellos estaban cerrados en banda de que no había más presupuesto, ya incluso con Raúl, pues ya él también nos dijeron que no me habléis del presupuesto, que no va a haber nada más, y con el que teníamos estábamos trabajando en ello y va a quedar una plantilla pues espectacular, ¿no? De hecho, ya digo, los jugadores que se están ahora o bien anunciando, ¿no? Como el caso de Albert López, llevamos desde principio de junio negociando con él, ¿no? Y prácticamente, vamos, lo teníamos hecho, faltaba solamente unos pequeños flecos. Yo no sé si ahora las condiciones han sido las mismas. Ahora sale el rumor de que Xavi Manrique deja el Badalona para venir al Hospitalet, ¿no? Sí. A 22 de junio yo hablo con Xavi Manrique, hablo con su agente, le paso la propuesta. Ahora también se escucha el rumor, ¿no?, de que Rubén Henry, ¿no?, el delantero que no está en el Olot, a Rubén Henry desde hace 15 días le pasamos también una propuesta como Javier de San Nicolás de director deportivo, ¿no? Entonces, si la planificación no es la que ellos consideraban, aquí no me cuadra, ¿no? Entonces, bueno, ahora resulta pues que hay más dinero para fichar. Bueno, ya digo, yo creo que no han sido sinceros con lo que me han transmitido, y lo único que puedo hacer, pues bueno, pues lo que he hecho, ¿no?, es aceptarlo, yo tirar por mi camino, como ya dije en otros medios, pues desearle suerte al club, desearle suerte a Raúl como entrenador, a la plantilla que para mí han sido profesionales durante todo el año, a nivel de fútbol base, pues a toda la coordinación que yo he tenido, a trabajadores que considero que son amigos míos también, y hay gente pues que obviamente, vamos, no se merecen ni mi saludo, ¿no? Porque obviamente no es que me destituyan de un club de fútbol, ¿no?, porque al final clubes hay muchos, sino que a 28 de junio pues que querían intentar, o eso es lo que me transmitieron, que obviamente pues me quedaba sin trabajo, ¿no? Y tengo un hijo, tengo una familia, pero ya digo, no le guardo rencor a nadie, mi forma de ser es ser una persona luchadora, con mi familia, con mis amigos, i voy a tirar hacia adelante. Jo que parles d'amics i perdona que t'ho pregunti perquè al final són relacions humanes i personals, però tu eres amic, com a mínim això era que tothom entenia, amb Jordi Alba. No sé si la relació amb Jordi Alba, arran d'això, doncs, evidentment estarà en un punt més complicat del que estava fa 2 setmanes. Pues no lo sé, Andrés, quizá eso a lo mejor se lo tendrías que preguntar a él. Lo único que sé es que desde el domingo, día 28 de junio, que me comunica Tiago, porque primero fue Tiago y luego él estaba en la videollamada, y sí que corrobora lo que dice Tiago, pero desde que colgamos no tengo noticias de él, o sea, no me ha escrito ningún WhatsApp, no me ha llamado, igual que Tiago, por ejemplo, que la relación es solamente de 1 año y medio, ¿no?, porque obviamente como personaje público y ser jugador sí que lo conocía, pero no tenía trato con él, y la relación empezó desde hace 1 año y medio más o menos, y él sí que me ha escrito o se ha preocupado al menos de cómo estaba, pero Jordi, ya digo, ni una llamada, ningún WhatsApp. Bueno, me sorprende, al final pues no sé, no puedo, que no te puedo dar ninguna respuesta porque es que no sé el motivo, ya digo. Yo hasta el último día que me comunican mi destitución creo que he sido un profesional, me he desvivido por el club, le he dedicado muchas horas con aciertos, desaciertos, pero es lo que hablamos, al final llevamos 1 año de proyecto y que me digan, no, es que es la planificación, ostras, y vas viendo cada día cómo va transcurriendo todo,
y es que los jugadores que se están incorporando son los jugadores que ya llevamos tanto con Raúl como el propio jugador negociando desde hace 2-3 semanas, ¿no? Entonces ya digo, la relación con Jordi, pues bueno, quizá es momento de que tú le puedas preguntar o quien sea, ¿no? Pero yo no tengo ninguna noticia, es un tema de que me duele, ¿no? Porque yo creo que nos conocemos de hace 34 años, he estado trabajando para él, ¿no? Que al final era el coordinador también de sus campus, su escuela de tecnificación, yo entro porque él da mi nombre a los otros inversores, y ya digo, hay algo ahí detrás que seguramente sí que, bueno, me pueda imaginar, pero que creo que tampoco me beneficia ni decirlo, ni quiero entrar en polémicas, pero al final no había una sinceridad conmigo para destituirme, ¿no? Porque ya digo, si es un tema deportivo, pues se puede hacer una vez que acabamos el playoff. Si es un tema de no planificación o planificación mala, o que ellos consideran, cuando realmente creo que ninguno de los 4 inversores conoce la tercera división, ni conoce la segunda ref, entonces si hay un director deportivo junto con un entrenador que tienen plena confianza y ahora resulta que esos jugadores son los que se están incorporando con más dinero o menos dinero, que ahí no voy a entrar, es porque hay algo detrás, ¿no? Ya digo, pues igual que yo entré y la gente, y era verdad que por ser amigo de Jordi Alba, él puso mi nombre, ¿no? Aunque yo tenía... pues ya había estado en equipos de la ciudad, había sido entrenador, había sido coordinador, ya había estado en Hospitalet de coordinador general, pues bueno, pues ahora al final pues entra una persona que al final pues es conocida de Thiago, ¿no? Es totalmente respetable, pero ya digo, yo hubiese preferido que me hubiesen dicho, oye Nico, mira, entraste tú a través de Jordi y ahora va a entrar X persona a través de Thiago. Pues ya está, al final es fútbol, gente de confianza del quien en ese momento tenga que mandar ni más ni menos, sino uno de los inversores, y se respeta y ya está, pero insisto, creo que no se ha sido sincero conmigo y es lo que más me duele. Faré una mica d'advocat del diable, o fins i tot diria d'opinions que es poden llegir en molts jocs, no? I també de realitats, no? Perquè repassant també imatges de la temporada passada, la plantilla de temporada passada a aquestes alçades ja estava tancada. I és veritat que aquest any s'estava anant més lent, com a mínim respecte a la temporada passada. Per què s'estava anant més lent aquesta temporada 2026-2027 que no l'anterior temporada? Pues es muy sencillo, Andrés. Al final, uno de los aprendizajes que había aprendido del año pasado, que era mi primer año como director deportivo, fue esto, ¿no? O sea, tenía claro que a 24 de junio, que es cuando cerramos más o menos la plantilla el año pasado, no tenía claro que este año no iba a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque desde el 24 de junio hasta que empezamos la pretemporada, tuvimos que rechazar ofertas de jugadores o ofrecimientos de jugadores porque ya teníamos la plaza cubierta, porque no teníamos más licencias seniors, porque no teníamos presupuesto. Entonces este año pues el mercado queríamos esperar, hasta hace 3 semanas no había acabado el playoff definitivo, ¿no? Hay jugadores que todavía están dudando si van a segunda ref o tercera. Entonces yo, cuando cerramos a Raúl Page como entrenador, una de las cosas que creemos los dos es que en alguna posición sí que íbamos a ir relativamente rápido, pero lo que es el cierre de la plantilla, pues queríamos ver cómo sucedía todo, ¿no? Que acabara todo el playoff, porque al final, cuando a nosotros nos eliminan, todavía quedan 2 eliminatorias más, que es un mes de tiempo, más ahora los equipos de segunda ref, que obviamente pues no tienen cerradas las plantillas, ¿no? Al final, quien estamos metidos en esto, cualquier equipo de segunda ref, pero claro, para eso hay que conocerlo, para eso hay que conocer el fútbol. Si obviamente no se conoce el fútbol y se miran más otras cosas, pues nadie sabe dónde está el campo de la Florida, y mira que me quiero la Florida porque me he criado ahí, ¿no? O dónde está el campo incluso del Belviche, que es pare con el estadio. Pero si tú miras todas las plantillas de segunda ref, no hay ninguna que esté cerrada. Si miras las plantillas de primera ref, no hay ninguna que esté cerrada. Tercera ref, hay muchas plantillas que ahora mismo están cortas, y cuando a mí se me comunica mi destitución, solamente faltan 4 o 5 jugadores para cerrar la plantilla, y ya digo, teníamos todavía 25 días o 22 días
hasta que empezaba la pretemporada, y no sería la primera vez ni la última que hay equipos que empiezan la pretemporada y les falta un lateral derecho, un central o un delantero centro. Entonces, una de las cosas que aprendí es no ir rápido en la configuración de la plantilla. Había muchas propuestas abiertas a jugadores, de hecho, pues ahora se están cerrando todo, ¿no? O sea, Albert López, Xavi Manrique, Rubén Henry parece ser que también se va a cerrar o está cerca. Entonces, ostras, ha cambiado la planificación, lo único que ha cambiado es la persona, que en vez de haber un director deportivo, pues ahora hay un secretario técnico. I s'estava perdent qualitat en aquesta plantilla respecte a la plantilla de la temporada passada? Jo és que, al final, en què nos basam? Entenc la pregunta, eh? Sí. Suposo que hi haurà 1000 formes de llegir el futbol, 1000 formes de tenir qualitat, no només... Però sí que és veritat que potser la gent pot dir, home, els jugadors que estan marxant són els titulars de l'any passat, els que lideraven, i els que estan venint són jugadors, amb tots els respectes del món, de Mas Montañesa, de Tona, jugadors a priori, de menys pes dels que estaven marxant. No sé si s'estava perdent qualitat a la plantilla, i també és un dels motius que potser ha fet que estiguis en aquesta situació. Mira, Andrés, yo al final, la gente que me conoce también de la ciudad, ¿no? Porque como bien sabéis, he estado en el Hospitalense, he estado en la FAF, he estado en el Belviche, he estado en Cornellà, que está cerca de Hospitalet. Al final conozco a mucha gente, como a mí también me conoce mucha gente, y lo que tengo claro es que al final yo no soy una persona de ponerme medallas, ¿no? Pero cuando fichamos a Ignasi Quer o fichamos a Flavio, por ejemplo, la gente podría decir, uy, Flavio es del Tona, sí, en el Tona ha hecho un buen año, y la ficha al Hospitalet. Bueno, pues Flavio acaba un año, al cabo de un año, posiblemente fiche por el Europa, primera ref, ¿no? Ignasi Quer no lo fichamos después de Navidad, sino que Ignasi Quer en junio es uno de los jugadores con el que yo, como director deportivo, y Cristian Gómez, que era el entrenador que teníamos en ese momento, nos reunimos con él cuando acaba de subir con el Vic y nadie conocía a Ignasi Quer, y finalmente no se puede incorporar por un tema de estudios. Bueno, va pasando la liga y coincide cuando Guillem Oliver se marcha al Vilanova, pues que tenemos que fichar a un delantero sub-23 y fichamos a Ignasi, porque ahí sí que se da la oportunidad de poderlo incorporar. Y en ese momento también habían comentarios, ¿no? De, no, ostras, Ignasi Quer viene del Vic, sí, ha metido 5 goles. Bueno, pues Ignasi Quer en 6 meses ha pasado de jugar en el Vic o de jugar en el Hospitalet a jugar en el Barça Athletic. Entonces, yo a lo que voy o la pregunta que me haces, yo creo que si hay una confianza en el director deportivo y en el entrenador, lo más normal es que dejen trabajar, ¿no? Al final, los jugadores que se estaban incorporando, Alejandro Mejía mucha gente ni lo conoce, ¿vale? Y los inversores menos, ¿vale? O sea, Jordi y Thiago podían conocerlo de cuando a lo mejor jugamos contra el Peralada, que contra nosotros no jugó porque estaba sancionado, pero obviamente Gonzalo y Óscar Pierre, que son los otros dos inversores, no saben dónde está el campo el Peralada. Entonces, Alejandro Mejía es un jugador que antes de jugar en el Peralada había jugado en la Peña Deportiva en segunda ref, había jugado en el Lleida, del Lleida lo fichan cuando su filial o sea, está en el Vilafranca y tiene esa afiliación con el Lleida y se va del Vilafranca al Lleida. Es decir, Alejandro Mejía no me levanto yo un día y le digo a Raúl Page, quiero fichar a Alejandro Mejía, sino que hay un seguimiento detrás porque se ficha a Alejandro Mejía, ¿no? Jonathan Linares de la Montañesa, yo no me levanto un día y digo, no, voy a fichar a Jonathan Linares. Obviamente Jonathan Linares viene de la Montañesa, pero es un jugador que lleva muchos partidos en tercera, había jugado en el Mollerusa, había jugado en el Mijas, es decir, que creemos que para la categoría y lo que queríamos, y teniendo el presupuesto que teníamos hasta hace 2 semanas, pues creíamos que Jonathan Linares tenía que ser uno de los laterales derechos que tenía que tener el Hospitalet. Ahora Albert López es un pedazo extremo, ¿no? Pero claro, es que Albert López llevo todo el mes de junio hablando con él. Xavi Manrique, lo conozco desde cuando era Levín, que jugaba en el Cornellà, le he ido siguiendo toda su trayectoria, luego pasó por el fútbol base del Barcelona, este año lo he visto mucho porque ha estado en el Badalona, el año anterior estaba en el Athletic Lleida. Esto seguramente mucha gente ni lo sabe, cualquier aficionado que vea el fútbol sí que lo sabrá, porque hay mucha gente que vive el fútbol, ¿no? Pero realmente inversores es que no deben por qué saberlo, ¿no? Es que tampoco es su faena, pero para eso pues ya hay un director deportivo y hay un entrenador que van de la mano, como en este caso era yo con Raúl Page o Raúl Page conmigo, y Xavi Manrique considerábamos que lo teníamos que llamar
y ya digo, el 22 de junio a su agente le hicimos una propuesta para firmarlo. Rubén Henry, en el momento que sale del Olot, Rubén Henry lo mismo, lo conozco de cuando estaba en Cornellá, de cuando ha estado en el Olot, es decir, yo no me levanto y digo, un delantero, Rubén Henry, no, o sea, vemos el mercado, vemos que Rubén Henry sale del Olot, y en ese momento Javier de San Nicolás, como director deportivo del Hospitalet, porque es mi faena, habla con Rubén Henry, y a partir de ahí hablamos durante varios días y le pasamos una propuesta también. Entonces, ostras, el perder cualidad, bueno, o calidad, sí, bueno, Ruier García, pues en la grama era un jugador importante, llega al Tona cuando casi está en descenso, y no sé cuántos goles metió en el Tona, no sé si acabó metiendo en el Tona 7-8 goles, y entre él y Marc Roquet, que Marc Roquet es un jugador que también estaba en la agenda, lo único que, bueno, pues que Vilanova pues también se adelantó, ¿no? Y que nosotros queríamos esperar, y al final, pues Marc Roquet pues va al Vilanova y nosotros firmamos a Ruier García, y obviamente Marc Vicente, pues hace 2 años que con el Hospi hace un playoff y se pierde la última eliminatoria, titular indiscutible, este año en el Tona, titular indiscutible, pues obviamente considerábamos que teníamos que reforzar también el lateral izquierdo para tener competencia con Dani Hernández, y son jugadores que tienen muchos minutos en la categoría, alguno como Alejandro Mejía por encima y jugando en segunda red. Entonces, la calidad de, no, es que estamos perdiendo calidad, pero ¿quién valora esa calidad? O sea, gente que no sabe dónde está el campo el Peralada o no sabe dónde está el campo la Florida. O sea, que ya digo, Andrés, o sea, al final es que no quiero que sirva de excusa ni no excusa, pero es que los argumentos que me dan no son los correctos. Entonces yo hubiese preferido, como he dicho anteriormente, oye Nico, mira, entraste a través de Jordi porque nos dio tu nombre, y los 3 inversores restantes estábamos de acuerdo, y ahora pues tiene que entrar otra persona porque lo va a poner otro inversor y no pasa nada, ¿vale? Lo aceptaré como he aceptado ahora mi destitución y ya está, pero me duele que a 28 de junio por una videollamada diciéndome, no, es que la planificación, no, una discusión con los inversores. Llevo 24 años en el fútbol, veo mucho fútbol, otra cosa no, pero me considero un currante, con aciertos y desaciertos, pero no me va a engañar nadie. O sea, no me va a engañar, aunque intenten engañarme, pero tarde o temprano la verdad solo tiene un camino, y hay gente pues que siente de verdad la ciudad, siente de verdad el fútbol, y hay algunos que van a estar por aquí pasajeros, y luego pues el Hospi ahí te quedas. Y a mí que obviamente me lo hagan en el equipo de mi ciudad, pero ya no en el Hospi, si me lo hubiesen hecho en el Belviche, en el Gornal que también he estado, en la Florida, etcétera, etcétera, hubiese dicho lo mismo, ¿vale? Entonces me duele más el trato humano, y lo que he dicho siempre, ¿no? Se lo he dicho a al jefe de prensa, se lo he dicho al presidente, o sea, se me ha tratado mejor desde el 28 de junio hasta hoy, en equipos más de barrio, ¿no? Que el trato humano es espectacular, ¿no? O sea, que no, pues gente que, bueno, que a veces, pues parece que sean como de otra acera, ¿no? Ya digo, agradecerle pues a gente como a gente de Colantorrasa, gente de la Florida, gente del Belviche, que desde que me destituyeron me van preguntando de cómo estoy, si necesito algo, y yo me quedo con eso. Al final yo sigo siendo de la ciudad, aunque ahora viva en Badalona, porque ya sabemos cómo son las mujeres, pero ya digo, he nacido en Hospitalet, me he criado en Hospitalet, mis padres, o mi madre, que mi padre ya no vive desgraciadamente, son de Hospitalet, entonces que a mí venga gente de fuera y me diga, no, Nico, no me engañéis, decidme la verdad i no passa nada i ja està. El que passa que aquesta gent de fora, i perdona, els inversors, bàsicament, sí que és cert que són els que tenen ara el poder, i si han decidit destituir-te és també perquè entenen, no, que l'Hospi ha d'estar en altres mans. T'ho pregunto perquè hem comentat aquí un parell de coses, no, de gent que, o de possibles coses que poden haver vist de la teva planificació. Tu mateix fas autocrítica i penses que alguna cosa podries haver fet millor para tal de no arribar a esta situación? Por supuesto, es que yo desde el día 1 lo he dicho siempre, o sea, soy la primera persona que me miro el ombligo. Obviamente el año pasado fue mi primer año de experiencia como director deportivo, como seguramente cualquier director deportivo cuando entra por primera vez
pues en un club, ¿no? O sea, no hay nadie que nace ya sabiendo todo, sino el año pasado sí que tenía experiencia pues de coordinador, de entrenador, de gestión de grupo, pero a nivel de director deportivo era mi primera experiencia y fui haciendo cosas que durante el año tenía claro que en el segundo año no iba a cometer, ¿no? O sea, no iba a cometer esos errores o no esos errores, o sea, hay gente pues que me ha justificado o me ha echado en cara de no, Nico, es que fichaste a Cristian Gómez que no tenía experiencia, no, Nico, luego se quedó Sergio Juste que ha sido línea continuista y solo ha sido segundo entrenador. Al final yo tenía claro que el año pasado tenía que ser Cristian Gómez el entrenador, tenía claro que cuando Cristian salió tenía que ser Sergio Juste, pero yo tenía claro que este segundo año, después de cómo había ido todo, haciendo autocrítica hacia mi persona, ¿no? Yo valoraba y pensaba, ostras, ¿qué tengo que hacer para mejorar esto, ¿no? Pues quiero un entrenador que conozca la categoría, ¿no? Y así he hecho, o sea, que conozca la categoría, que sea trabajador, y ya digo, al final los nombres que barajamos, que todo el mundo sabe los nombres que barajamos, al final decidimos, o decidí, porque yo al final a los inversores les dije que para mí el entrenador final tenía que ser Raúl Page, y ellos lo aceptaron, y era una de las cosas que tenía clara, ¿no? Igual que tenía clara que quería tener pues un mix de jugadores que conozcan la categoría, gente que haya jugado en categoría superior, porque a veces no, todo de segunda red y luego tienes que ir a campos de tercera, entonces buscar ese equilibrio, y era una de las cosas pues que obviamente yo había hecho autocrítica, y ya digo, estamos hablando que hubiésemos empezado el proyecto año 2, o sea, yo puedo entender que si es el año 5 y no avanzamos, pues, pero el primer año, bueno, no nos olvidemos que al final veníamos el hospi de no hacer playoff, hemos hecho playoff, caemos, creo, en la orilla y dignamente, sobre todo el partido de vuelta, y para este año, pues ya digo, habíamos hecho cambios, ¿no? Empezando por el entrenador, incluso perfiles de jugadores, y soy el primero pues en hacer autocrítica yo mismo, ¿no? Pero al final, pues bueno, pues cuando no te dejan o hay otros intereses, porque los hay, pues hay que aceptarlos i, me repito, a seguir i ja està. Parles molt d'altres interessos, parles molt de coses que, ocultes que no t'han dit la veritat. No sé si tens clar això i sobretot a què et refereixes, perquè al final la sensació és que com que estàs posant-te una mica de fre amb el teu discurs, ¿no? ¿Qué es el que creus que ha pasado, Nico? Bueno, al final, Andrés, eso lo tengo clarísimo. O sea, no, sinceramente tampoco quiero, y no creo que sea ni el momento ni el lugar de decir todo, porque al final ya también pones a terceras personas en medio, ¿no? Entonces, bueno, yo prefiero hablarlo con la gente que realmente, de momento, y espero que sea así, me está demostrando que está a mi lado, hablarlo con mi familia, porque al final lo único que puede hacer es a mí incluso perjudicarme, ¿no? Y lo que tengo claro es que de todos los sitios que he salido bien, ¿no? Al final yo puedo ir, o sea, en Cornellà, por ejemplo, he estado en 2 etapas diferentes, por algo será, yo voy al campo del Sant Andreu y puedo ir con la cabeza bien alta porque no me tengo que esconder de nadie, voy al campo del Belvitge lo mismo, voy al Gornali lo mismo, o sea, en todos los clubes que he estado, en el Barça he estado 8 años y puedo ir con la cabeza, o sea, mirando a la gente a la cara, y en el hospi obviamente quiero hacer lo mismo, ¿no? Entonces, al final, si hay gente pues, que no actúa bien, pues bueno, me lo guardo para mí, lo hablo con la gente más cercana a mí, pero yo creo que hoy tampoco ni es el momento, ni es el lugar, ni abrir al final una guerra que no lleva a ningún lado a nadie, y sobre todo a mí, obviamente, ¿no? Entonces, ya digo, desear lo mejor al club, desearle lo mejor, sobre todo a los jugadores y al staff, que la gran parte pues ya habían trabajado conmigo este año, y los que han entrado nuevos, obviamente, pues los he traído yo también, ¿no? Cuando era director deportivo, y el fútbol base igual, ¿no? Pues desearle a todo el equipo de coordinación lo máximo, o sea, lo mejor, a los trabajadores lo mismo, y ya está, y que al final esto sigue, a seguir trabajando, no voy a decaer por una decisión que me hayan destituido, como siempre me dice gente, tanto que está en cuarta catalana como que está en la élite, porque por suerte tengo amigos que están en cuarta catalana y tengo amigos que están en la élite, ¿no? Y tanto los de la élite como en cuarta catalana me dicen, Nico, esto te hará más fuerte, y lo tengo claro, ¿no? O sea, esto al final me ha hecho fuerte, me está haciendo fuerte, sí que es cierto que me está ayudando mucha gente en asimilarlo, porque ha sido un palo bastante duro,
pero ya digo, miramos hacia adelante, soy un tío currante y por trabajo, vamos, nadie me va a ganar. Ja per acabar, o per anar acabant, vaja, ara que ho dius, no, que t'ha fet més fort, però no sé si et penedeixes d'haver-te involucrat en aquesta aventura de Celta d'Esport l'Hospitalet, veient una mica el desgast que has tingut aquest any i al final, no? Al final t'has desgastat molt, les coses com són, al final per un final trist, llavors no sé si et penedeixes. Si ara poguessis tornar un any enrere, tornaries a aquesta aventura de l'Hospi? Hombre, sinceramente... Sabiendo al final, hombre, que no, ¿no? Sabiendo el final, no. Sabiendo el cargo que he tenido, pues obviamente pues sí lo repetiría, ¿no? Seguramente, pues bueno, pues me aseguraría con quién entraría, ¿no? O con quién está dentro en el club, pero sí que es cierto que me da mucha pena la situación que haya acabado así y todo el año, porque al final pues he perdido horas de estar con mi hijo, por ejemplo, horas de estar con mi familia, horas de estar con mis amigos, pero bueno, al final es una decisión que a nivel familiar también aceptamos, ¿no? Al final yo soy una persona que cuando tengo una cosa encima de la mesa, tanto una oferta laboral o cualquier cosa, pues al final con mi mujer lo hablo todo, y al final decidimos que, bueno, que había que cambiar un poquito el rumbo, ¿no? Entre medio, o sea, en el camino dejé muchas cosas, ¿no? Porque tuve que dejar el Barça después de 8 años, cuando creo que ahí dentro sí que tengo amigos de verdad y gente que, hostia, que confía en mí, ¿no? Tuve que dejar el Sant Andreu cuando David Mordillo, por ejemplo, también confió en mí y pude compaginar lo del Barça. Bueno, tenía como una vida pues ya como montada, ¿no? Mi hijo ya pues poco a poco va creciendo y él era muy del Sant Andreu, y cuando le dije que no seguía en el Sant Andreu, pues obviamente lloró y, ostras, como padre pues me duele ver a mi hijo llorar porque no sigo en el Sant Andreu, y le hice entender que papá ahora va a ir al Hospitalet, que obviamente él va a ser del Hospitalet, y así ha sido, ¿no? Al final creo que no se ha perdido ningún partido, tanto mi hijo como mi mujer al final, que también es trabajadora del club, o entró luego que yo, pero actualmente es trabajadora del club, tampoco se ha perdido ningún partido, mi suegra, mi madre cuando jugamos en casa, mi cuñada, es decir, creo que ha habido un vínculo muy familiar y que ha ayudado mucho al club a coste cero, ¿vale? O sea, no mi parte, obviamente, pero sí que es cierto que mi suegra, mi cuñada, amigos de mi cuñada han hecho cosas por el club a coste cero, y las han hecho porque estoy yo, obviamente. Entonces, bueno, esto no se ha valorado, se ha priorizado otras cosas, ¿vale? Que ya digo, que no es nada deportivo, porque si no es que no tiene ningún sentido que a 28 de junio me lo comuniquen, los timings no son los correctos, pero ya digo, sobre todo me da mucha pena pues haberme perdido cosas y tiempo de estar con mi hijo por dedicarme, vamos, 15 horas al Hospitalet, ¿vale? A un proyecto que empezábamos de cero, y al año, pues bueno, pues, y ya digo, yo creo que no es tanto la parte deportiva, porque creo que Jordi y Thiago tendrán que ver, pero es que hay más cosas, Andrés, y ya digo, no quiero hablar más de la cuenta porque creo que me puede perjudicar, y insisto y me repito, desearle lo mejor al Hospitalet, al primer equipo encabezado por Raúl, que espero que le dejen trabajar y lo deseo. Lo mismo, los jugadores que les tengo un aprecio espectacular, lo mismo, fútbol base, trabajadores, y por ello les deseo lo mejor. Doncs Nico, t'agraïm molt la teva presència avui explicant. Evidentment també ens agradaria poder també parlar amb la gent de Centre d'Esport l'Hospitalet, perquè evidentment creiem que era necessari explicar el motiu de l'adeu de Javier de Sant Nicolàs. Deixa'm dir, Nico, per cert, que el femení ha pujat finalment a preferent, que també ho hem de celebrar, que el femení de Cristian Gutiérrez l'any vinent va quedar segon en Lliga, l'any vinent jugarà a preferent. Nico, gràcies, i ens veiem segur pel camp de futbol de l'Hospitalet, perquè tu allò no mai ho perdràs. Seguro, pues muchas gracias, Andrés, y ya digo, o sea, agradeceros a todos el apoyo que he podido tener durante todo este año, y bueno, en todos los años que llevo que me conocéis y os conozco, y deseo, vamos, que os vea por todos los campos, que así serà. Així serà segur. Doncs tanquem l'entrevista a Javier de Sant Nicolàs, tanquem el futbol, de seguida tornem amb més esport. No marxem. I aquest cap de setmana va tenir lloc el darrer ja 3x3 de la temporada del bàsquet de la nostra ciutat. El va organitzar el Club Bàsquet L'Hospitalet, es diu Hospi Centre, i com dèiem va ser l'últim ja 3x3 d'aquesta temporada.
Dissabte es va disputar l'Hospicentre, el darrer torneig de 3x3 de bàsquet de la temporada, organitzat pel Club Bàsquet L'Hospitalet. Una cita que, un any més, ha reunit desenes de participants que han pogut gaudir de l'esport que més els agrada. Des de l'organització es mostren molt satisfets de continuar impulsant aquest torneig any rere any, que enguany ha arribat a la 8a edició. Al final l'objectiu és any a any seguim fent el torneig, que els nanos disfrutin, que sigui com una data marcada en vermell amb tots els nanos de la ciutat i nanos d'altres clubs que sempre participen i de veritat que molt contents per la participació. Els grans protagonistes de la jornada han estat els participants. La resposta de la canalla ha estat excel·lent i els infants han pogut compartir una jornada de bàsquet amb els seus companys en un format diferent, el 3x3, una modalitat que durant la temporada regular no acostumen a jugar. Estem intentant col·laborar entre totes i així fem un equip més bonic entre totes i és més xulo. És com que hi ha més espai per atacar, pots, no sé, com més jugadetes així de rectificats i tot això. L'Hospicentre és un torneig pensat per a tothom. Per això, l'equip inclusiu del Club Bàsquet L'Hospitalet també ha tingut el seu protagonisme en aquesta 8a edició, en una jornada que ha tornat a posar en valor el bàsquet com un espai de convivència, participació i inclusió. I el món poliesportiu, com dèiem, està marcat per dos esdeveniments. El primer, el Campionat de Catalunya, que ho dèiem al principi, amb les 19 medalles de l'Hospitalet d'atletisme, 4 ors, i també l'or de l'hospitalenc Bernat Canet, en aquest cas als 100 metres llisos. Això, quan l'atletisme, quan el ciclisme, doncs lògicament ha estat el cap de setmana del Tour de França, i el Tour que ha passat, ahir diumenge va passar per la ciutat de l'Hospitalet, per la carretera de Collblanc. Per tant, tots els hospitalencs van poder gaudir de la millor cursa del món ciclista, passant per la carretera de Collblanc, passant per l'Hospitalet. El Tour de França ha fet història aquest diumenge amb el seu primer pas per l'Hospitalet. Centenars d'aficionats s'han concentrat a la carretera de Collblanc per veure de prop el gran grup que ha travessat la ciutat poc abans de les 5 de la tarda. Coincidint amb aquesta jornada històrica, el Parc de la Marquesa ha acollit un repte solidari amb desenes de bicicletes estàtiques. L'objectiu era sumar entre tots els participants els 3.338 quilòmetres del recorregut del Tour de França 2026. Cada quilòmetre completat s'ha convertit en €1 de donació al centre educatiu Esclat, una entitat de Bellvitge que treballa des de fa més de 40 anys amb joves en risc d'exclusió social. L'acció ha mobilitzat nombrosos veïns i aficionats al ciclisme que han volgut aportar el seu granet de sorra aprofitant el pas de la cursa per la ciutat. Una iniciativa que ha combinat esport, participació ciutadana i solidaritat. Doncs he vingut a veure el Tour amb els meus pares i un amic de l'escola i bueno, hem vist això i m'ha vingut ganes de pedalejar. Primero por la iniciativa, luego porque soy del FUM y porque me gusta. No vine por la mañana para hacer la ruta, pero no alcancé. Y vine con mi hija para que vea la carrera por primera vez y le encantó. Y decidimos quedarnos aquí. Es que vivimos por aquí, por el barrio, y bueno, como pasa el Tour de Francia justo abajo de casa, pues era una oportunidad de venir a pasar el momento aquí. Oye, nunca había pasado tan cerca de mi casa que viviendo aquí, es una locura. La jornada ha deixat imatges poc habituals a l'Hospitalet, convertida per unes hores en escenari d'una de les competicions esportives més seguides del món, una festa del ciclisme que ha omplert els carrers d'aficionats i que ha servit també per donar visibilitat a una iniciativa solidària amb impacte al territori. La relació de l'Hospitalet amb el ciclisme de competició és llarga i històrica. Més enllà del pas al Tour de França, fa només 3 anys, el 2023 va ser la Volta a Espanya, la que va passar per la ciutat, concretament pel barri de Bellvitge. I és precisament aquest barri el que també acull una cita ciclista anual cada 11 de setembre, la cursa ciclista a Bellvitge. Però si parlem del ciclisme i de l'Hospitalet, és inevitable pensar en el Critèrium, una competició que durant 35 anys va reunir els millors corredors espanyols. Només cal repassar alguns noms dels seus palamares per entendre la dimensió que van arribar a tindre. Alejandro Valverde, Carlos Sastre, Óscar Pereiro, Purito Rodríguez, Roberto Heras, Óscar Freire, Abraham Molano, el Chava Jiménez o un tal Miguel Indurain.
ciclistes que, sense dubte, formen part de la història de l'esport espanyol. L'última edició del Critèrium es va disputar el 2010 i va deixar l'Hospitalet orfe d'una de les grans cites del calendari ciclista estatal. Avui sembla molt difícil que la ciutat recuperi una prova d'aquest nivell. Per això, de moment, només ens quedarà recordar aquells dies en què l'Hospitalet es convertia en la capital del ciclisme espanyol. I avui volem acabar el programa parlant amb un campió del món. Manuel Mateo, ¿qué tal? Bona tarda. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Campió del món. Un placer estar aquí. Campió del món d'aeromodelisme, vol circular, modalitat F2D, combat. En Australia. En Austràlia, quasi nada. Sí. Què tal, com estàs? Primer, i bé, explica'm com ha anat aquest campió del món per equips. Ara comentarem tots els resultats, no? Però Sí. estàs avui com a part de la selecció espanyola que va guanyar aquest campió del món. Correcto. Sí, la selección ese año la formábamos mi hijo Raúl, Benjamín de Orense, que evidentemente no está aquí. Mi hijo no ha podido venir porque justamente ese fin de semana ha cogido la gripe y estaba con fiebre, una pena, y yo. Éramos el equipo que formábamos la selección y bueno, después de muchas historias para conseguir el viaje, porque como estaba la guerra de Irán, el vuelo nos lo cancelaron a última hora, tuvimos que cambiar de vuelo y tal, pero bueno, ahí estamos, llegamos y hemos triunfado. Campió del món, com dèiem, d'aeromodelisme. Anem a explicar una mica a poc, Manuel, perquè al final segurament hi ha molta gent que no coneix la modalitat, no coneix l'esport, no coneix aquesta activitat. L'aeromodelisme, aquí veiem un avió del mateix Manuel Mateo. L'aeromodelisme és una activitat que vosaltres mateixos, Manuel, construïu, en aquest cas l'avió, i després, on ets campió del món, per equips, com dèiem, és la modalitat que és de combat. Explica'ns una mica en què consisteix tot plegat. A ver, en el aeromodelismo y más concretamente en el vuelo circular, que es lo que hacemos nosotros, vuelo circular, quiere decir que llevamos el avión atado con 2 cables, sujetos a una manija con 15 metros de longitud. Existen 4 modalidades básicas, ¿no? O sea, oficiales, que es carreras, velocidad, acrobacia y combate. En este caso nosotros somos combateros. El combate, pues el combate consiste en estos aeromodelos que los diseñamos, los construimos y los volamos entre mi hijo y yo. Bueno, normalmente la gente se diseña sus modelos dentro de un patrón regulado por la Federación Aérea Internacional. Es un deporte federado por la Federación Aérea Internacional, la Real Federación Aérea Española y la Federación Aérea Catalana. O sea, estamos federados con 3 federaciones. Construimos estos modelos, los cogemos, van con combustible, un combustible especial, y nuestra competición consiste en poner en este gancho, no sé si lo veis, se pone una cuerda de 2 metros y una cinta de 3 metros. Y el combate pues es tanto en el aire como en el suelo con otro piloto. Tienes que con tu hélice cortar el mayor número de veces posible la cinta del otro. Por puntos, tiempo en suelo, si caes, pues da el vencedor. Ahí van pasando distintas mangas i te van eliminando, i si vas llegando a la final, pues eso. Que és el que feu vosaltres per equips, insisteixo, campions del món per equips, tant tu com Raül, que efectivament li enviem una salutació al Raül Mateo, que havia de venir també avui amb Manuel, però per un tema de salut no ha pogut ser, i al Benjamín Vázquez, que són les 3 que van guanyar. En Raül Mateo, a més, va guanyar també la plata individual, i tant el Raül com el Manuel formen part del Delta, que és una entitat de molts anys ja, d'aquesta ciutat de l'Hospitalet. Per tant, doncs, ens hem de fer nostre una mica aquest títol de campió del món i aquest subcampió del món amb el Delta. Claro que sí, nosotros cuando viajamos pertenecemos a diferentes clubs, pero evidentemente viajamos con la selección, por lo tanto vamos equipados, que de momento la selección, la Federación Española nos abastece de equipación, pero siempre llevamos en nuestro corazón nuestros clubs, en este caso es el Delta y el Rapsa, y yo pertenezco a otro club pequeño que es Canario, que es el Club Tamarán, que les saludo desde aquí, y bueno, todo sea porque el deporte, ese pequeño deporte, pues no desaparezca. I una cosa que m'ha semblat molt curiosa, Manuel, heu guanyat, insisteixo, el Campionat del món per equips, i aquesta copa és una relíquia, perquè aquesta copa és realment
és l'única que hi ha, és original, i cada 2 anys que es fa el Mundial, l'equip guanyador es queda aquesta competició, aquesta copa, i va passant, que em sembla maquíssim, m'encanta la història, i aquest any, aquests 2 propers anys, la tindreu vosaltres, no? Però és molt xulo el poder tenir una copa, una relíquia, diguem-ne, des de fa molts anys. Sí, mira, la primera placa exactamente es del 78, de 1978, la primera placa que la ganó Inglaterra. Bueno, aquí hemos puesto ahora una pegatina. Ahora haremos una placa en condiciones, le hemos puesto una pegatina de papel para que quede constancia, y de aquí unos meses la custodiarà la Federació Espanyola. I ara la tens tu, uns dies la podràs tenir tu per poder, escolta, presumir d'aquest campionat del món. Era un resultat esperat, Manuel? Anàveu amb aquest objectiu? Anàveu amb la idea de podem ser campions, volem ser campions? Mira, nosotros empezamos en febrero, finales de febrero, principios de marzo, a crear un Instagram conforme nos preparábamos, cómo construíamos los modelos y nos íbamos preparando para ir al Mundial. Entonces, ¿qué pasa? Que, no sé, ha sido como una energía que ha habido este año, porque toda la gente de Instagram que nos ha apoyado ha sido brutal. De verdad, ha sido espectacular el apoyo que hemos tenido a través de Instagram, mensajes, y llegamos allí, empezamos a ganar, vimos que podíamos quedar primeros ya por equipos, porque es la suma de los 3 mejores pilotos, y bueno, y mi hijo hizo una competición espectacular, llegó a la final y perdió la final, pero poquísimo, y bueno, pues tuvo la medalla de plata. Que no és poca cosa. No és poca cosa, però sempre queda ahí el... Deixa'm parlar de l'Instagram perquè efectivament és un Instagram que està tenint molt d'èxit. A veure, dins al final, no ens hem d'enganyar, estem parlant d'un esport que no és ni molt menys conegut, l'aeromodelisme, però tens més de 10.000 seguidors en Instagram, i a més és un Instagram que bàsicament ets tu explicant coses, no és molt més que el que estem tenint aquí, no? El Instagram es mi mujer grabándome en el taller de casa y yo explicando cómo hago los aviones, con mi hijo a veces, yo solo a veces, y entre medio ponemos alguna historia de los orígenes del aeromodelismo, cómo yo volaba con mi padre, con alguna foto así emblemática, però sí, ha sido un èxit total. Abans ho comentàvem, no? I ara que dius que tu explicant com es fa un avió, fent-ho amb el teu pare que ho feies fa temps, amb el teu fill, que també ho fas ara, no? Evidentment. I ho comentàvem abans, no? Potser és una cosa que crec que tothom, més o menys, a més o menys nivell, però tots hem intentat crear vehicles en la nostra infantesa, no? Sí. I no sé si la gent sap que d'aquest hobby que molta gent té, hi ha una competició, no? Potser és el que cal encara explicar més, no? Que l'aeromodelisme és això. Sí, el aeromodelismo es un deporte ciencia, requiere mucha dedicación, y lo interesante es que te construyes los modelos, aparte de diseñarlos, siempre vas mejorando, a medida que vas construyendo, vas evolucionando. ¿Por qué? Porque son tus modelos, los vas probando, luego tienes que testearlos en el club y proponer mejoras, tanto al impacto como en la aerodinámica, y luego, evidentemente, el caramelo de todo esto, la finalidad es la competición. Pues viajas, conoces gente, bueno, hay una amistad muy grande, aunque hay rivalidad en el centro, pero luego somos amigos todos, és una gran família. Ara que parles de viatjar, estem parlant una mica de moltes coses, però és que al final hi ha moltes coses que hem de parlar, Mateu, Manuel, perquè al final hi ha moltes coses, moltes incògnites, no? Una d'elles és que ho pregunto molt també a esports minoritaris, com pot ser el vostre, no? És el finançament, perquè al final tu ara ho deies, no? Heu anat a Austràlia. Austràlia no és precisament un viatge barat, a més amb l'agreujat de la guerra, que hi ha hagut problemes d'escales en aquella zona. Com es financia Manuel Mateo per poder competir? Manuel Mateo i la resta de companys teus, com us financieu per poder competir? La financiación, a través de las federaciones obtenemos algo de ayuda cuando viajamos, sobre todo a europeos y a mundiales. Luego los Opens internacionales o las World Cup, estas no lo financiamos nosotros. Por lo tanto, hay que siempre estar ahí viendo el dinero que tienes, disponer una cantidad de dinero para el año,
y bueno, como los deportes minoritarios. Ahora esperemos que con los oros que hemos ganado, el Consejo Superior de Deportes se porte bien y estos premios sí que tienen una cantidad en metálico para los deportistas que los han obtenido. Con eso esperamos financiar el viaje. También es verdad que al final nos ha sorprendido porque no nos ha costado tanto dinero, como pensábamos, compartiendo gastos, coche de alquiler, apartamento que conseguimos. Lo más caro ha sido el vuelo. Por lo demás, bueno, comer, tienes que comer allí, también comes aquí, te consuelas con eso. Gasolina también consumes allí, también la consumes aquí. Lo principal es el alojamiento, que nos ha salido muy bien en Australia, compartiendo, y el vuelo. És el que no lo pagamos nosotros. Bé, com a mínim, com deies, heu guanyat i per tant el Consejo Superior de Deportes us mig financiarà com a mínim el viatge. Hi ha una cosa que sempre dius, Manuel, cada cop que parlem amb tu, i a mi m'agrada molt, que sempre dius esport-ciència. Sí. I m'agrada molt aquest concepte. I a més, deixa'm preguntar-te, perquè el teu fill és arquitecte, tu ets arquitecte tècnic, i en el meu cap, com que tot té molta relació, no? El fet que sigueu d'aquest àmbit, com que em quadra molt que després sigueu capaços de crear vol, de crear aviones. Y no solo eso, Andreu, que muchos juniors que han estado con nosotros de jóvenes acaban siendo pilotos de aviación civil. Estudian ingeniería aeronáutica, otros estudian para pilotos, o sea que esto desde pequeño siempre tienes que tener un apoyo de un club, de un amigo, de un tío o de tu padre, lo ideal. Y luego esto pues da sus frutos porque también tenemos que tener en cuenta que el competir a nivel de selección te puede permitir obtener lo que se llama deportista de alto rendimiento. Claro. Un deportista de alto rendimiento tiene facilidades para entrar en según qué universidades, en todas las universidades tienen plazas reservadas. Por lo tanto, es como que los juniors que se aficionan pueden llegar a conseguir una plaza en unos estudios que desean, ¿no? Sí. Entonces todo eso hay que enseñarlo, publicitarlo y motivarlo, aunque a veces es difícil, és difícil, però bueno. Ja des de l'àmbit personal, Manuel, ara comentaves que l'Instagram el porta la teva dona, tu competeixes molt amb el teu fill, viatgeu molt també amb això. Més enllà de l'esport, més enllà de l'esport-ciència, de la competició, suposo que també des del punt de vista familiar, personal, és molt agradable, no? Tota aquesta aventura d'agafar i marxar a Austràlia a la família, de competir amb el teu fill, mama amb el teu fill. Jo crec que també, ja el Manuel Mateo persona, també gaudeix tota aquesta part, que no és esport però també es muy importante, entenc. Bueno, yo creo que eso es una cosa importantísima, el poder viajar con tu entorno, tu familia, tu mujer. Mucha gente me pregunta, ostras, Manuel, ¿cómo lo has hecho? Para que tu mujer esté siempre contigo, ayudándote, para que tu hijo desde pequeñito haya... Digo, yo no he hecho nada, yo no sé lo que he hecho, pues lo que habrás hecho tú con tu hijo, pero mira, la vida da muchas vueltas, ¿no? Y a lo mejor pues tu hijo ha encontrado otra actividad, hay muchos deportes, muchas actividades hoy que los jóvenes pues no tienen que dedicar tanto tiempo a ensuciarse las manos, utilizar herramientas, ¿sabes? No sé, sí, es una satisfacción muy grande, lo reconozco. I alguna vegada has competit contra el teu fill, també entenc, no? Amb algun combat uno contra uno, i què tal? Los apañamos. Yo porque también me imagino que debe ser una mica incómoda, sí. Para los dos. A ver, cuando haces una competición, tienes que estar preparado físicamente, porque claro, cuando llegas a la final, has hecho un montón de rondas. Cuando estás pilotando, o cuando, mejor dicho, no estás pilotando, estás haciendo de mecánico, o de tu hijo, o de un compañero, o sea, es una competición dura. Es un fin de semana muy duro. ¿Qué quiere decir? Que cuando vas ganando rondas, psicológicamente estás más cansado, físicamente también, materialmente rompemos muchos modelos, siempre estamos reparando y tal, en la competición y cuando ya se gasa. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, si yo llego a la final con mi hijo, como que lo apañamos, va, Raúl, yo te dejo pam, que me cortes y ganas tú primero y yo segundo, o viceversa. Lo tengo que reconocer, no sé si está muy bien dicho en televisión, pero yo creo que es lo lógico.
tant de bo, o puguem viure una final entre els dos Mateo en breu. Podría ser que nos jugásemos algo en serio y dijéramos, venga Raúl, aquí, toda la carne al asador. Per anar acabant, Manuel, l'any passat vam tenir una competició molt xula aquí a l'Hospitalet, que vam gaudir moltíssim a l'Hospitalet Nord. Aquest any no es fa a l'Hospitalet, hi ha una competició en breu, em comentaves abans, a Barcelona en aquest cas, i qualsevol persona que vulgui veure l'aeromodelisme en directe també pot anar a Barcelona, que és una ciutat veïna, per tant no hi ha cap problema. Les dues coses, no? Competiràs en aquesta competició d'aquests dies i sobretot tornarem a viure, ¿no? Alguna competició tan xula com la que vam viure l'any passat aquí a l'Hospitalet. Claro, o sea, la idea era ir compartiendo Hospitalet, Barcelona, un año Hospitalet, si no las pistas del Club Rapsa, que es mi otro club, necesitan también actividad. Entonces yo ese año pues decidí, venga va, el año pasado lo hicimos, lo organizamos, porque además lo organizamos nosotros, mi familia y algún amigo más que nos ayuda. Este año lo organizamos en Montjuïc, las pistas municipales de Barcelona, que por cierto estáis todos invitados. Es este fin de semana. Vienen pilotos muy interesantes. Vamos a mencionar un piloto que es como la estrella, que es Dmitry Dushenko, que viene de Kazajistán, que quedó en tercera posición en el Mundial. Nos ha pedido invitación y luego vienen los ingleses, los italianos, los portugueses, franceses, belgas, uno más que me puedo, los rumanos y los demás nacionales, sí. I 2027 a l'Hospitalet. Vinga, va. Veurem, no? Ja queda ja registrat aquí a la televisió de l'Hospitalet, per tant, Manuel, ja no et pots tirar cap enrere. Y si no hacemos la World Cup, haremos un campeonato de España, que también estoy ahí pensando. També estaria molt bé. Sí. Tot el que sigui esport a l'Hospitalet, nosaltres ja sap que... Me comprometo aquí. Perfecte. Manuel, ha estat un plaer com sempre, enhorabona novament per totes les coses que has portat avui, no? Les medalles, l'avió... Tengo un pequeño... Tens més coses. Un pequeño avioncito. Mira. Que para los chavales juniors que vengan a la competición este fin de semana a vernos, les regalaremos uno. Tenemos 15 o 20, les daremos con el logotipo del club, Rapsa, o sea que, chavales, os esperamos en Montjuïc. Doncs moltes gràcies, Manuel, i res, estarem molt pendents, com sempre, de les teves afanyes en el món de l'aeromodelisme. Perfecto, pues muchas gracias, Andrés. Doncs tanquem el programa d'avui, d'aquest Ella Can Jo. La setmana vinent farem ja l'últim L'Hospitalet en Joc de la temporada. Per tant, serà ja el darrer d'aquest curs 2025-2026. Moltes gràcies a totes les persones que fan possible aquest espai i fins al pròxim dilluns. Bona setmana.